El director de mi editorial no lo sabía. Mi editora, Debra Winstock, no lo sabía. Mi agente, Harold Oblowski, no lo sabía. Frank Carlen tampoco lo sabía, aunque en más de una ocasión había sentido la tentación de contárselo. Déjame ser tu hermano. Hazlo por Jo, sí. No por ti, me había dicho el día en que había regresado a su trabajo de impresor y a su vida solitaria en Sandefjord, en el sur de Maine. Yo no me proponía hacer nada semejante, no lo hice, al menos no lo llamé para pedir ayuda, que es seguramente lo que él quería decir, pero de todos modos le telefoneaba cada 2 semanas aproximadamente. Conversaciones de hombres, ya sabéis. ¿Qué tal te va? Tirando, hace un frío de 1000 demonios, sí, aquí también. Deberías venir conmigo a Boston si consigo entradas para los Bruins, quizá el año que viene. Ahora estoy bastante ocupado, sí, ya lo sé, hasta la vista, Mickey, vale, Frank. Mantén el pajarito en su jaula. Lo dicho. Conversaciones de hombres. Creo que en una o en 2 ocasiones me preguntó si estaba trabajando en un libro nuevo y me parece que le respondí una mierda, eso es mentira, ¿vale? Una mentira tan arraigada que ahora incluso me la digo a mí mismo. Por supuesto que me lo preguntó, y yo siempre le decía que sí, que estaba trabajando en un libro nuevo y que iba bien, muy bien. Más de una vez hubiera querido decirle, no puedo escribir 2 párrafos seguidos sin quedarme física y mentalmente paralizado. Mi ritmo cardíaco se duplica, luego se triplica, me cuesta respirar y empiezo a jadear. Tengo la sensación de que los ojos me van a saltar de sus órbitas y a quedarse colgando sobre mis mejillas. Me siento como un claustrofóbico en un submarino que se hunde. Así es como me va. Gracias por preguntar, pero nunca se lo dije. Yo no pido ayuda. Soy incapaz de pedir ayuda. Creo que ya lo he dicho antes. Desde mi punto de vista inevitablemente tendencioso, los novelistas de éxito, incluso los que tienen un éxito modesto, son los más afortunados dentro de las artes creativas. Es verdad que la gente compra más discos compactos que libros, que va más al cine y ve mucho más la televisión de lo que lee. Pero el periodo de influencia de los novelistas es más largo. Quizá porque los lectores son algo más listos que los aficionados a las artes no escritas. Y por lo tanto tienen una memoria un poco más larga. Nadie sabe dónde está ahora David Soul, de Starsky Hutch, ni qué ha sido de Vanilla Ice, ese peculiar grupo de rap blanco. Pero en 1994 Herman Wood, James Michener y Norman Mailer seguían en el candelero, por hablar de la época en que los dinosaurios poblaban la Tierra. Arthur Ailey estaba escribiendo un libro nuevo, eso se rumoreaba al menos, y resultó cierto. Thomas Harris podía tomarse 7 años entre un lector y otro y aún así producir éxitos de venta, y pese a que no se había sabido nada de él en casi 40 años, J. D. Salinger seguía siendo tema de conversación en las clases de literatura inglesa y en las tertulias literarias de café. Los lectores tienen una lealtad sin parangón dentro de las artes creativas, lo que explica por qué tantos escritores que se han quedado sin gasolina pueden seguir en marcha. Impulsados a las listas de libros más vendidos por las palabras mágicas autor de en la contraportada de sus libros. Lo que el editor quiere a cambio, sobre todo de un autor que vende 500.000 de ejemplares de cada novela en tapa dura y 1 millón más en rústica. Es muy sencillo. Un libro al año. Los agentes de Nueva York consideran que eso es lo óptimo. 380 páginas cosidas o pegadas al año, un comienzo, un nudo y un desenlace. Un personaje principal que se repite, como Kinsey Milone o Calles Carpeta. Optativo pero preferible. A los lectores les gustan los personajes que reaparecen. Es como volver a reunirse con la familia. Si escribes menos de un libro al año amenazas la inversión que el editor ha hecho en ti. Impides que tu contable continúe manteniendo a flote tus tarjetas de crédito y pones en peligro la capacidad de tu agente para seguir pagando a su psicoanalista. Además, siempre está el riesgo de que tus lectores se enfríen.
Un poco si tardas demasiado en publicar. Es inevitable. Lo mismo pasa si publicas demasiado. Entonces habrá lectores que dirán, ya basta de este tío por un tiempo, todo empieza a sonarme igual. Os digo todo esto para que comprendáis cómo pasé 4 años usando mi ordenador como el juego de Scrabble más caro del mundo y nadie sospechó nada. ¿Bloqueo del escritor? ¿Qué bloqueo del escritor? Aquí no hay nada por el estilo. ¿Cómo pensar algo así cuando cada otoño, como un reloj, aparece una nueva novela de Michael Noonan, perfecta para la lectura de placer postestival, señores, y a propósito, no olviden que se aproximan las fiestas navideñas y que a sus parientes les encantaría disfrutar del último Noonan, que puede adquirirse en Borders con un 30% de descuento. Vaya ganga. El secreto es sencillo, y no soy el único novelista popular de Estados Unidos que lo conoce. Si los rumores son ciertos, Danielle Steel, por nombrar solo a una, ha estado usando la fórmula Noonan durante décadas. Veréis, aunque he publicado un libro al año desde 2 en 1, en 1984, escribí 2 novelas en 4 de esos 10 años, publicando una y reservando la otra. No recuerdo haberle mencionado este hecho a Jo, y puesto que ella nunca me interrogó al respecto, siempre di por sentado que entendía lo que hacía. Acumular nueces, como una buena ardilla. Aunque entonces no pensaba en el bloqueo del escritor. Simplemente me divertía. En febrero de 1995, después de tener y destrozar por lo menos 2 buenas ideas, ese fenómeno en particular, Eureka, nunca se interrumpió, lo que me sumía en una particular versión del infierno, no podía continuar negando lo obvio. Tenía el peor problema que puede tener un escritor, exceptuando el Alzheimer o una apoplejía de proporciones cataclísmicas. Sin embargo, conservaba 4 manuscritos en la caja de seguridad de Fidelity Union. Estaban en cajas de cartón con las siguientes etiquetas: promesa, amenaza, darkísima. Poco antes del día de San Valentín, mi agente me llamó, ligeramente nervioso. Yo solía entregarle mi última obra maestra en enero, y ya estábamos casi a mediados de febrero. Tendrían que producir a toda máquina para sacar el Mike Noonan de ese año a tiempo para la orgía consumista navideña. ¿Iba todo bien? Era mi primera oportunidad para decirle que las cosas estaban a miles de kilómetros de ir bien. Pero uno no le decía esas cosas al señor Harold Oblowski, del 225 de Park Avenue. Era un buen agente, a la vez apreciado y detestado en los círculos editoriales, a veces por la misma gente y al mismo tiempo, pero no toleraba bien las malas noticias procedentes de los oscuros y aceitosos engranajes donde se fabricaba el producto. Se habría asustado y cogido el vuelo siguiente a Derry, dispuesto a hacerme un boca a boca creativo, decidido a no marcharse hasta sacarme de mi amnesia temporal. No, yo quería que Harold siguiera donde estaba, en el despacho del piso 38 con su bonita vista al Eastside. Le dije: «Qué coincidencia, Harold, que llames el mismo día en que termino mi nueva novela, qué emoción, te la enviaré por mensajero urgente y la tendrás mañana por la mañana». Harold me aseguró con solemnidad que no era una coincidencia, que él tenía poderes telepáticos para comunicarse con sus escritores. Luego me dio la enhorabuena y colgó el auricular. 2 horas después, recibí su ramo, tan colorido y sedoso como sus corbatas Jimmy Hollywood. Después de dejar las flores en el salón, que rara vez pisaba desde la muerte de Jo, fui a Fidelity Union. Yo usé mi llave, el gerente del banco la suya, y enseguida me dirigí a la oficina de mensajería urgente con el manuscrito de descenso desde la cima. Llevé el libro más reciente porque estaba más cerca de la puerta de la caja de seguridad, eso es todo. Se publicó en noviembre, justo a tiempo para las compras navideñas. Lo dediqué a la memoria de mi difunta y amada esposa, Juana. Llegó al puesto número 11 de la lista de libros más vendidos del Times, y todo el mundo contento. Incluido yo. Porque las cosas
mejorarían, ¿no? Nadie sufría un bloqueo del escritor terminal, ¿verdad? Bueno, con la posible excepción de Harper Lee. Lo único que tenía que hacer era relajarme, como le dijo el arzobispo a la niña del coro. Y gracias a Dios yo había sido una buena ardillita y había ahorrado mis nueces. Aún conservaba mi optimismo el año siguiente, cuando fui a la oficina de mensajería con amenaza mortal. La había escrito en el otoño de 1991 y era una de las novelas favoritas de Joe. Mi optimismo había decrecido en marzo de 1997, cuando hice el mismo trayecto en medio de una tormenta de nieve para enviar a mi agente el admirador de Darky, aunque cuando la gente me preguntaba qué tal me iba, ¿has escrito algo bueno últimamente? Es la forma existencial en que la mayoría formula la pregunta, todavía. Respondía bien, estupendamente, he escrito un montón de novelas buenas últimamente, me salen como churros. Después de que Harold leyera El admirador de Darky y declarara que era mi mejor novela, un éxito de ventas seguro que además sería, le hablé con cierta aprensión de la posibilidad de tomarme un año libre. Respondió de inmediato con la pregunta que más detesto. ¿Me encontraba bien? Claro, dije, de puta madre, solo estaba pensando en tomarme un respiro. Siguió uno de los silencios patentados por Harold Oblowski, que significaban que te estabas comportando como un gilipollas, pero que como él te quería tanto, buscaba la manera de decírtelo con la mayor delicadeza posible. Es un truco maravilloso, pero yo ya lo había descubierto hacía unos 6 años. De hecho, fue Joe quien lo descubrió. Solo finge ser comprensivo, había dicho ella. En realidad, es como un poli en una de esas películas de cine negro, que cierra el pico para obligarte a que sigas hablando y acabes confesándolo todo. Esta vez no dije nada, me limité a pasar el teléfono de mi oreja derecha a la izquierda y me eché hacia atrás en la silla de mi escritorio. Cuando lo hice, mi vista se posó en una de las fotografías enmarcadas que había encima del ordenador. Sarah Risa, nuestra casa de Darksport Lake. Hacía siglos que no iba por allí y por un instante me pregunté por qué. Luego volví a oír la voz de Harold. Cauta, reconfortante, la voz de un hombre cuerdo tratando de sacar a un loco de un delirio que espera sea pasajero. No creo que sea buena idea, Mike, sobre todo en este estadio de tu carrera. Esto no es un estadio, respondí. Ascendí a donde estoy ahora en 1991. Desde entonces las ventas no han subido ni bajado. Esto es más bien una meseta, Harold. Sí. Asintió, y los escritores que han llegado a esa posición estable solo tienen dos opciones en términos de ventas. Seguir como están, o bajar. Pues bajaré, hubiera querido decir, pero no lo hice. No quería que Harold supiera lo grave que era el asunto ni cuánto temblaba la tierra bajo mis pies. No quería que supiera que tenía palpitaciones, y lo digo literalmente, cada vez que abría el Word 6 en el ordenador y miraba la pantalla vacía y el cursor palpitante. Vale, dije. De acuerdo. Mensaje recibido. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Acaso mi novela te ha dado la impresión de que estoy mal, Harold? Diablos, no, es material de primera. Tu mejor novela, ya te lo he dicho. Fascinante y al mismo tiempo asquerosamente seria. Si Saul Bellow escribiera ficción de suspense romántico, lo haría exactamente así. Pero no tendrás problemas con la siguiente, ¿no? Sé que todavía echas de menos a Jo, joder, todos la echamos, no, dije. Ningún problema. Siguió otro de esos largos silencios. Lo soporté estoicamente. Por fin Harold dijo. Grayson podría permitirse tomarse un año libre. Clanky también. Y Thomas Harris, desde luego, ya que los silencios largos forman parte de su mística. Pero estar donde estás tú es aún más duro que estar en primer lugar, Mike. Hay 5 escritores por cada uno de los puestos inferiores de la
Lista, y ya sabes quiénes son, joder, son tus vecinos 3 meses al año. Algunos están subiendo, como lo hizo Patricia Cornwell con sus últimas 2 novelas. Otros están bajando. Y algunos se mantienen estables, igual que tú. Si Tom Clancy dejara de escribir durante 5 años y luego desempolvara a Jack Ryan, entraría pisando fuerte, no lo discuto. Pero si tú dejas de escribir durante 5 años, es posible que no puedas regresar. Mi consejo es, cosecha tus frutos mientras brilla el sol. Me has quitado las palabras de la boca. Charlamos un poco más y luego nos despedimos. Me incliné aún más atrás en la silla de mi escritorio, no hasta el punto de caerme pero cerca, y miré la fotografía de nuestro refugio del oeste de Maine. Sarah Risa, igual que el título de una antigua balada. Jo amaba aquel sitio más que yo, seguro, pero solo un poquito, entonces ¿por qué no había vuelto allí? Bill Dean, el encargado, quitaba los protectores de las ventanas todas las primaveras y volvía a instalarlos todos los otoños, desatascaba las cañerías en otoño y se aseguraba de que la bomba funcionara en primavera, revisaba el generador y se ocupaba de que todas las etiquetas correspondientes a los servicios de inspección estuvieran al día. Instalaba una plataforma flotante a unos 50 metros de nuestra pequeña playa privada. Después del Día de los Caídos, Bill mandó limpiar la chimenea a principios del verano del 96, aunque allí no había habido fuego en más de 2 años. Yo le pagaba cada trimestre, como se acostumbra a hacer con los encargados de mantenimiento en esa parte del mundo. Bill Dean, un viejo yankee de un largo linaje de yankees, cobraba mis talones y no preguntaba por qué ya no acudía a mi refugio. Solo había ido allí 2 o 3 veces después de la muerte de Joe y nunca me había quedado a pasar la noche. Fue una suerte que Bill no me interrogara, porque no habría sabido qué responderle. De hecho, ni siquiera había pensado en Sarah Risa hasta mi conversación con Harold. Mientras pensaba en Harold, desvié la vista de la foto y volví a mirar el teléfono. Me imaginé diciéndole, pues bajaré, y ¿qué? ¿Se acabará el mundo? Por favor. No es como si tuviera una esposa y una familia que mantener. Mi esposa murió en el aparcamiento de un centro comercial, y el hijo que tanto queríamos y tanto buscamos se fue con ella. Tampoco me interesa la fama, si es que puede decirse que los escritores que ocupan los puestos más bajos de la lista de ventas del Times son famosos, y no me duermo soñando con las ventas de mis novelas en los clubes de libros. Entonces, ¿por qué preocuparme? Pero para esa última pregunta tenía respuesta. Porque sería como tirar la toalla. Porque sin mi esposa y sin mi trabajo, yo era un hombre inútil que vivía solo en una casa que ya estaba completamente pagada, sin hacer otra cosa que el crucigrama del periódico mientras comía. Seguí adelante con mi simulacro de vida. Me olvidé de Sarah Risa, o la parte de mí que no quería ir allí enterró la idea, y pasé otro sofocante y miserable verano en Derry. Puse un programa especial en mi portátil con el que podía crear mis propios crucigramas. Acepté un puesto interino en el consejo de dirección de la Asociación de Hombres Cristianos local y formé parte del jurado del concurso de arte de verano de Waterville. Hice una serie de anuncios para televisión, promocionando una casa de acogida para indigentes que estaba al borde de la bancarrota, y trabajé con ellos una temporada. En una reunión pública de esta asociación, una mujer me gritó que yo era amigo de los degenerados, a lo que respondí, gracias. Necesitaba oír eso. Esto arrancó una salva de aplausos del público que todavía no entiendo. Comencé una psicoterapia y la dejé después de 5 sesiones, convencido de que los problemas del psicólogo eran mucho más graves que los míos. Apadriné a un niño asiático y jugué a los bolos con un equipo. A veces intentaba escribir, y cada vez que lo hacía, me quedaba en blanco. En una ocasión, cuando traté de forzar un par de frases, cualquier frase, siempre que saliera recién horneada de mi propia cabeza, vomité en la papelera. Vomité y vomití.
Hasta que creí morir y tuve que arrastrarme, literalmente, para alejarme del escritorio y el ordenador, caminando a cuatro patas sobre la gruesa alfombra. Cuando llegué al otro extremo de la habitación, me sentía mejor. Hasta me atreví a mirar la pantalla del ordenador por encima del hombro. Pero no podía acercarme a él. Más tarde, ese mismo día, me aproximé con los ojos cerrados y lo apagué. Durante aquellos últimos días del verano, pensé una y otra vez en Denison Carville, el profesor de creación literaria que me había puesto en contacto con Harold y que había condenado a 2 en 1 con sus tímidas alabanzas. En una ocasión Carville dijo algo que no he olvidado, atribuyéndoselo a Thomas Hardy, el novelista y poeta victoriano. Puede que Hardy lo dijera, pero nunca encontré la cita, ni en Bartlett's, ni en la biografía de Hardy que leí entre la publicación de Descenso desde la cima y amenaza mortal. Tengo la impresión de que la frase era del propio Carville, pero que se la atribuyó a Hardy para darle más peso. Me avergüenza decir que es un truco que yo mismo uso de vez en cuando. En cualquier caso, me sorprendí pensando en esta cita muchas veces mientras luchaba contra el pánico que se apoderaba de mi cuerpo y contra mi parálisis cerebral, esa horrorosa sensación de estar encarcelado. Parecía condensar mi desesperación y la creciente certeza de que nunca volvería a escribir, que tragedia, B.C. Andrews Compoya vencido por el bloqueo del escritor. Era una cita que sugería que cualquier esfuerzo que hiciera para superar mi situación sería inútil, incluso si triunfaba. Según el aguafiestas de Denison Carville, el aspirante a novelista debía comprender desde el principio que los objetivos de la ficción estaban siempre fuera de su alcance, que su tarea era un ejercicio inútil comparado con el hombre más vulgar que camina por la faz de la tierra y proyecta allí su sombra, dijo supuestamente Hardy. El más brillante de los personajes de una novela no es más que un saco de huesos. Le entendí, porque así era como me sentía en esos interminables y deprimentes días, como un saco de huesos. Si anoche soñé que regresaba a Manderley. Si existe una frase más hermosa y fascinante en la literatura inglesa, yo no la he leído. Y fue una frase en la que tuve ocasión de pensar mucho durante el otoño de 1997 y el invierno de 1998. Yo no soñaba con Manderley, por supuesto, sino con Sarah Risa, a la que Jo a veces llamaba nuestro escondite. Una buena descripción, supongo, para un sitio perdido en los bosques del oeste de Maine que ni siquiera está dentro de un pueblo, sino en un área designada en los mapas de carreteras como TR 90. El último de estos sueños fue una pesadilla, pero hasta entonces todos habían tenido una especie de sencillez surrealista. Cuando despertaba, sentía la necesidad de encender la luz para reconfirmar mi lugar en la realidad antes de volver a dormirme. ¿Sabéis cómo está el aire antes de una tormenta? ¿Cómo todo se queda quieto y los colores parecen cobrar el brillo de las cosas vistas durante un acceso febril? Mis sueños con Sarah Risa aquel invierno eran así, y me dejaban con una sensación que no era exactamente un malestar. He vuelto a soñar con Manderley, pensaba a veces y a menudo me quedaba en la cama con la luz encendida, oyendo el rumor del viento, mirando los rincones más oscuros del dormitorio y pensando que Rebecca de Winter no se había ahogado en una bahía sino en el lago Darkskor, que se había hundido barboteando y manoteando, con sus extraños ojos negros llenos de agua mientras los somorgujos cantaban indiferentes, en el crepúsculo. A veces me levantaba y bebía un vaso de agua. Otras veces apagaba la luz en cuanto confirmaba dónde estaba, me giraba de lado y volvía a dormirme. Durante el día, rara vez pensaba en Sarah Risa, y solo mucho después me di cuenta de que una persona tiene que sufrir un grave desequilibrio para que exista esa dicotomía entre su vida de vigilia y la de los sueños. Creo que la llamada de Harold Oblowski en octubre de 1997 marcó el principio de las pesadillas. La presunta razón de su llamada era felicitarme
por la inminente publicación del Admirador de Darky, que además de ser una novela entretenida, hacía pensar al lector. Sospeché que tenía por lo menos otra intención oculta. Harold siempre la tiene, y no me equivoqué. El día anterior había comido con Debra Winstock, mi editora, y habían hablado de los planes para el otoño de 1998. Están muy reñidas, dijo refiriéndose a las listas de novedades del otoño, en concreto a la correspondiente a ficción. Y hay algunas sorpresas. Dean Koontz, yo creía que él siempre publicaba en enero, dije. Y así es, pero Debra ha oído que este año podría retrasarse. Quiere añadir una sección nueva, o algo así. Luego está Harold Robbins, los depredadores, vaya maravilla. Robbins todavía tiene sus admiradores, Mike. Como tú mismo has señalado en más de una ocasión, los novelistas tienen larga vida. Ajá. Me pasé el auricular al otro oído y me recliné en la silla. Una vez más miré la foto enmarcada de Sarah Risa. Esa noche la visitaría en mis sueños, aunque entonces todavía no lo sabía. Lo único que sabía es que quería que el puñetero de Harold Oblowski se diera prisa y fuera al grano. Pareces impaciente, Michael, dijo Harold. Te he interrumpido. ¿Estabas escribiendo? Acabo de terminar por hoy, respondí. Pero estaba pensando en comer algo. Acabaré pronto, prometió, pero escúchame porque esto es importante. El otoño que viene publicarán por lo menos 5 escritores más de los que habíamos previsto. Ken Follett, se supone que su mejor novela después de La Isla de las Tormentas. Belva Plain, John Hadkes. Ninguno de ellos juega en la misma pista que yo, dije, aunque sabía que eso no era lo que le preocupaba a Harold. Lo que le preocupaba a Harold era que en la lista del Times solo había sitio para 15. ¿Y qué me dices de Gina Well, que por fin publicará su siguiente epopeya de sexo en la caverna? Me erguí en mi asiento. ¿Gina Well? ¿De veras? Bueno, no estoy seguro al 100%, pero hay muchas posibilidades. Y por último, aunque no menos importante, saldrá una nueva novela de Mary Higgins Clark. Yo sé en qué pista juega. Ella y tú también. Si hubiera recibido esa clase de noticias 6 o 7 años antes, cuando creía que tenía mucho más que proteger, habría echado espuma por la boca. Mary Higgins Clark jugaba en la misma pista que yo, tenía exactamente el mismo público, y hasta el momento los editores habían arreglado las fechas de publicación para que ninguno de los dos se pusiera en el camino del otro, cosa que me beneficiaba a mí más que a ella, os lo aseguro. Si salíamos al ruedo juntos, ella me haría papilla. Como tan sabiamente había señalado el difunto Jim Croce, uno no tira de la capa de Superman, no escupe al viento, no le arranca el antifaz al llanero solitario y no se mete a competir con Mary Higgins Clark. Por lo menos, si uno es Michael Noonan, ¿cómo es posible? Pregunté. Creo que mi tono no fue particularmente ominoso, pero Harold me respondió atropelladamente, con la voz nerviosa de alguien que sospecha que podrían despedirlo o incluso decapitarlo por ser portador de malas noticias. No lo sé. Por lo visto este año ha tenido una idea adicional. Según me han dicho, esas cosas pasan. Nadie lo sabía mejor que yo, que había duplicado mi producción en varias ocasiones, así que me limité a preguntarle a Harold qué quería. Me pareció la forma más rápida y sencilla de obligarlo a terminar la conversación. La respuesta no me sorprendió. Lo que él y Debra querían, por no mencionar al resto de mis colegas de Putnam, era un libro para publicar a finales del verano de 1998, para sacar 2 meses de ventaja a la señora Clark y al resto de la competencia. En noviembre, los representantes de ventas de Putnam darían un saludable segundo empujón al libro, con la campaña de Navidad en mente. Eso dicen, respondí. Como la mayoría de los novelistas, yo no confiaba en las promesas de los editores, y en este sentido los que tienen éxito no se
diferencian de los que no lo tienen, lo que indica que la desconfianza podría basarse en algo más que la habitual paranoia de mis compañeros de oficio. Creo que debes fiarte de ellos, Mike. Recuerda que El admirador de Darky fue el último libro de tu antiguo contrato. Harold parecía entusiasmado con la perspectiva de las negociaciones para un nuevo contrato con Debra Winstock y Phyllis Grant, de Putnam. Lo importante es que todavía les gustas. Y creo que les gustarías más si recibieran un manuscrito firmado por ti antes del Día de Acción de Gracias. Pretenden que entregue el próximo libro en noviembre, el mes que viene. Creo que imprimí a mi voz la cantidad justa de incredulidad. Como si no hubiera tenido la promesa de Ellen en una caja de seguridad durante casi 11 años. Había sido la primera nuez que había guardado, y ahora era la única nuez que me quedaba. No, tienes por lo menos hasta el 15 de enero, dijo con tono magnánimo. De repente me pregunté dónde habrían comido de Braille. Un sitio elegante, me jugaba la cabeza. Tal vez las 4 estaciones. Juana solía llamarlo Franquevalle y las 4 estaciones. Significa que tendrán que acelerar el proceso de producción, acelerarlo mucho, pero están dispuestos a hacerlo. La cuestión es si tú podrás acelerar tu producción. Creo que sí, pero tendrán que pagar por ello, dije. Diles que lo tomen como un servicio de tintorería urgente. Vaya putada, pobrecitos. Harold habló como si estuviera haciéndose una paja y hubiera llegado al punto en que el incondicional escupe su contenido. ¿Cuánto crees? Creo que sería conveniente pedirles un anticipo mayor. Respondió. Naturalmente, regatearán, dirán que lo hacen por ti, sobre todo por ti. Pero, basándonos en el argumento del esfuerzo adicional, de las muchas noches en vela que tendrás que pasar, del tormento mental de la creación de los dolores del parto prematuro, exactamente creo que bastará con un 10% extra. Hablaba con prudencia, como un hombre que pretende ser lo más equitativo posible. Yo me pregunté cuántas mujeres estarían dispuestas a que les indujeran el parto un mes antes de salir de cuentas si a cambio les pagaran 200 o 300 de los grandes. Tal vez sea conveniente dejar algunas preguntas sin respuesta. Y en mi caso, ¿qué más daba? La puta novela ya estaba escrita, ¿no? Bueno, procura cerrar el trato, dije sí, pero no. Hablamos solo de un libro, ¿sabes? Creo, Harold, lo único que quiero en este momento es comer algo. Te noto un poco tenso, Michael. ¿Va todo bien? Habla con ellos. Solo de un libro y diles que merezco una recompensa por acelerar la producción. ¿Vale? Vale, dijo después de una de sus significativas pausas. Pero espero que esto no signifique que no has pensado en un contrato posterior para 3 o 4 libros. Cosecha tus frutos cuando brilla el sol, ¿recuerdas? Es el lema de los campeones. Cruza el puente cuando llegues a él, es el lema de los campeones, repliqué, y esa noche soñé que regresaba a Sarah Risa. En ese sueño, en todos los sueños que tuve ese otoño y ese invierno, yo voy andando por el camino que conduce a la casa. Es un camino circular de unos 3 kilómetros que cruza el bosque y acaba en la carretera 68. Tiene un número en cada extremo, calle 42, para ser más preciso, por si uno tiene que advertir de un incendio, pero no tiene nombre. Ni Jo ni yo le pusimos uno. Es estrecho, apenas una rodera con matas de fleo y gramilla colorada en el centro. Cuando uno lo recorre en coche, la hierba que roza los bajos del coche suena como un murmullo de voces graves. Pero en mis sueños yo no voy en coche. En mis sueños voy a pie. Las ramas de los árboles se entrelazan por encima del camino. El cielo del anochecer es apenas una rendija. Pronto veré las primeras estrellas. El sol ya se ha puesto. Los grillos cantan. Los omorgujos chillan. Sobre el lago, pequeñas criaturas, probablemente ardillas, corretean por el bosque.
Llego a un sendero de tierra que baja la cuesta a mi derecha. Es nuestro sendero particular, señalado con un cartel de madera que reza Sara Risa. Me detengo junto a él, pero no. Desciendo. Abajo está la casa con sus paredes de troncos, sus anexos, y una terraza en la parte posterior. 14 habitaciones en total, un número absurdo. Debería tener un aspecto extraño y feo, pero no es así. Sara Risa tiene algo de matrona respetable, el aire de una señora que se aproxima a los 100 años y que todavía se mantiene en pie a pesar de sus caderas artríticas y sus rodillas endebles. La parte del centro es la más antigua, y data aproximadamente del año 1900. Las demás secciones se añadieron en los 30, los 40 y los 60. En un tiempo fue un pabellón de caza, y durante una breve temporada a principios de los 70 la ocupó una pequeña comunidad de hippies. En esa época estaba en alquiler, pues sus propietarios desde finales de los 40 hasta 1984 fueron los Ingerman, Darren y Marie, y luego Marie sola cuando Darren murió en 1971. Lo único que le añadimos nosotros después de comprarla fue una antena parabólica en el centro. Detrás de la casa, el lago brilla a la luz mortecina del crepúsculo. Observo que el sendero está cubierto de agujas de pino y ramas caídas. Los arbustos que hay a cada lado han crecido caóticamente y se abrazan como amantes por encima del pequeño espacio que los separa. Si uno entrara con un coche, las ramas arañarían los laterales, produciendo moho, y que 3 grandes girasoles con caras como reflectores han crecido junto al pequeño porche donde acaba el sendero. La casa no parece descuidada, sino olvidada. Se levanta una brisa y advierto que he estado sudando porque tengo la piel fría. Huelo a pino, un olor a la sacra y fresco, y percibo el tenue pero penetrante aroma del lago. Dark Score es uno de los lagos más limpios y profundos de Maine. Según nos dijo Marie Ingerman, era más grande hasta finales de los 30, pero entonces la Western Maine Electric, de acuerdo con las fábricas y papeleras de los alrededores de Rumford, había obtenido autorización del Estado para embalsar el río Gesa. Marie también nos enseñó unas encantadoras fotografías de señoras vestidas de blanco y caballeros con chaleco paseando en canoas. Dijo que eran del tiempo de la Primera Guerra Mundial y señaló a una mujer joven con un remo en la mano. Es mi madre, dijo, y el hombre al que amenaza con el remo es mi padre. Los somorgujos chillan, y su voz parece un heraldo de la muerte. Ahora vislumbro a Venus en la creciente oscuridad del cielo. Estrella, estrellita vespertina, deseo en mis sueños. Siempre deseo volver a ver a Juana. Una vez pronunciado mi deseo, me propongo bajar por el sendero. Naturalmente. Es mi casa, ¿no? ¿A dónde iba a ir sino a mi casa, ahora que está oscureciendo y que el continuo murmullo del bosque parece cada vez más cercano y amenazador? ¿A qué otro sitio puedo ir? Está oscuro y me dará miedo entrar solo en la casa. Oscura, y si a Sara le molesta que la hayamos dejado tanto tiempo sola. Y si está enfadada. Pero tengo que hacerlo. Si la luz está cortada, encenderé una de las lámparas de gas que guardamos en la cocina. Pero no puedo bajar. Mis piernas se niegan a moverse. Es como si mi cuerpo supiera algo sobre la casa que mi cerebro ignora. Vuelve a levantarse la brisa, se me pone la carne de gallina y me pregunto por qué estoy empapado en sudor. He estado corriendo. Y en tal caso, ¿hacia dónde? ¿O desde dónde? Mi pelo también está sudoroso. Cae sobre la frente en un mechón incómodo y pesado. Levanto la mano para apartarlo y veo que en el dorso, justo debajo de los nudillos, hay una herida superficial. Y relativamente reciente. Pienso, si esto es un sueño, los detalles están muy bien logrados. Siempre el mismo pensamiento. Si esto es un sueño, los detalles están muy bien logrados. Es la pura verdad. Son detalles de novelista, pero puede que en los sueños todo el mundo sea novelista. ¿Quién sabe?
Ahora Sara Risa es un oscuro caparazón y me doy cuenta de que de todos modos no quiero bajar hasta allí. Soy un hombre que ha enseñado a su mente a portarse mal e imagino que hay demasiadas cosas aguardándome dentro. Un mapache rabioso, acurrucado en un rincón de la cocina. Murciélagos en el baño, que si los molesto se arremolinarán alrededor de mi cara contraída, chillando y rozando mis mejillas con sus alas polvorientas. Incluso es posible que allí haya una de las famosas criaturas de más allá del universo de William, ocultas bajo el porche y mirando cómo me aproximo. Con sus ojos brillantes y rodeados de pus. No puedo quedarme aquí arriba, digo, pero mis piernas no se mueven y todo parece indicar que continuaré ahí arriba, donde el sendero se encuentra con el camino. Que seguiré ahí arriba me guste o no. Ahora el rumor del bosque no suena como el correteo de pequeños animales, la mayoría debe de haberse escondido en su nido madriguera para pasar la noche, sino como unos pasos que se acercan. Quiero volverme a mirar, pero ni siquiera soy capaz de hacer eso y ahí es donde solía despertar. Lo primero que hacía era girarme en la cama, confirmar mi regreso a la realidad, demostrándome a mí mismo que el cuerpo volvía a obedecerme. A veces, de hecho, la mayoría de las veces, pensaba, Manderley, he vuelto a soñar con Manderley. Había algo misterioso. Creo que todo sueño que se repite tiene algo de misterioso, pues nos hace percatarnos de que el inconsciente está cavando obsesivamente para desenterrar un objeto que se niega a salir, pero mentiría si no añadiera que una parte de mí disfrutaba de la profunda paz estival en que el sueño me envolvía siempre, y que esa parte también disfrutaba de la tristeza y el sentimiento agorero que experimentaba cuando despertaba. El sueño tenía una rareza exótica de la que mi vida diurna carecía por completo ahora que el camino que conducía a mi imaginación había quedado tan eficazmente bloqueado. La única vez que recuerdo haberme sentido verdaderamente asustado, y debo decir que no me fío por completo de estos recuerdos, ya que durante mucho tiempo ni siquiera parecieron existir, fue una noche en que desperté hablando en voz alta en la oscuridad de mi habitación. Me persigue alguien. No dejes que me atrape. Hay alguien en el bosque. Por favor, no permitas que me atrape. Lo que me asustó no fueron las palabras en sí, sino el tono en que las pronuncié. Era la voz de un hombre al borde del pánico y apenas si se parecía a la mía. 2 días antes de la Navidad de 1997 volví a Fidelity Union, donde una vez más el gerente del banco me escoltó hasta mi caja de seguridad en las catacumbas iluminadas por tubos fluorescentes. Mientras bajábamos por las escaleras, me aseguró, por enésima vez, que a su esposa le encantaban mis libros, que los había leído todos, que nunca tenía bastante. Por enésima vez le respondí que ahora tendría que atraparlo a él. El gerente respondió con la risita de costumbre. Yo calificaba a este repetido intercambio de comunión con el banquero. Kinland insertó su llave en la ranura y la giró. Luego, se marchó con la misma discreción de un chulo que ha acompañado a un cliente hasta la cama de una de sus putas. Introduje mi llave en la ranura B, la giré, y abrí el casillero, que ahora se veía enorme. El único manuscrito restante parecía acobardado en el fondo, como un cachorrito abandonado que sabe que sus hermanos han sido conducidos a la cámara de gas. En la parte superior de la caja se leía la palabra promesa escrita con gruesas letras negras. Yo ni siquiera recordaba de qué trataba la maldita novela. Cogí a esa viajera del tiempo procedente de los 80 y cerré con brusquedad la caja de seguridad. Dentro no quedaba nada más que polvo. Dame eso, había susurrado Jo en mi sueño, y era la primera vez que lo recordaba en varios años. Dame eso. Es para protegerme del polvo. Señor Kinland, he terminado. Grité. Mi voz me sonó ronca y titubeante, pero Kinland no pareció notar nada extraño o tal vez no dijera nada por discreción. Al fin y al cabo, yo no debía de ser el único cliente que se deprimía en sus visitas a esa versión financiera de Fairlawn. De
¿Verdad? Tengo intención de leer alguno de sus libros, dijo echando una breve e involuntaria mirada a la caja que tenía en las manos. Supongo que podría haber llevado un maletín, pero nunca lo hacía. De hecho, creo que lo pondré en mi lista de resoluciones para el año nuevo. Hágalo, dije. Hágalo, señor Kinland. Por favor, llámeme Mark, respondió. También me había dicho eso otras veces. Yo había escrito 2 cartas que introduje en la caja del manuscrito antes de llevarlo al servicio de mensajería. Las había escrito en el ordenador, que mi cuerpo me permitía usar siempre y cuando utilizara el blog de notas. Solo cuando llamaba a Word 6 se desataba la tormenta. No se me ocurrió empezar una novela con el blog de notas, pues sabía que de hacerlo, también habría tenido que renunciar a ese programa. Por no mencionar a la posibilidad de jugar al Scrabble y hacer crucigramas con la máquina. Un par de veces había empezado a escribir a mano, pero había fracasado estrepitosamente. Mi problema no era aquello que una vez había oído describir como timidez ante la pantalla. Eso ya me lo había demostrado a mí mismo. Una de las notas era para Harold, la otra para Debra Winstock, y las dos decían prácticamente lo mismo. Aquí va. Mi nueva novela, La promesa de Ellen, espero que os guste tanto como a mí. Si se ve un tanto chapucera es porque he tenido que hacer horas extras para acabarla tan pronto. Feliz Navidad, feliz cumpleaños, felices Pascuas y espero que alguien os regale un caballito de madera. Me pasé por lo menos 1 hora en una cola de corresponsales navideños de última hora, personas que arrastraban los pies con inquietud y miraban alrededor con ojos llenos de rencor. En la época de las fiestas navideñas se respira tanta paz y tranquilidad. Es lo que más me gusta de ellas, con La promesa de Ellen bajo el brazo izquierdo y un ejemplar de The Charm School, de Nelson DeMille, en la mano derecha. Leí casi 50 páginas antes de entregar mi última novela inédita a una empleada con cara de agotamiento. Cuando le deseé feliz Navidad, se encogió de hombros y no respondió.